andar a caballo, como andaban sobre todo en las primeras llegadas de españoles aquí, que eran andaluces y extremeños de Extremadura, trajeron la forma de andar a caballo, influida por 7 siglos anteriores de dominación árabe en la península ibérica, que habían introducido a las escuelas de equitación que los romanos habían a su vez también, y los visigodos, traído a España, todo un mecanismo de adaptación que acá empezó a sufrir también transformaciones y adaptaciones. Estas 2 grandes escuelas eran la escuela de la brida y la escuela de la jineta, que eran 2 formas de andar a caballo que esos dos conceptos merecerían el desarrollo de una charla también, porque no es fácil explicar en pocas palabras todo ese contenido que llevó siglos desarrollar en Europa también. Y llevó también la necesidad de la confluencia y de la unión de razas y la unión de culturas durante muchos siglos para ir produciendo esas formas de andar a caballo que hoy perduran en algunas zonas de Europa y de España en particular. Entonces el español llega aquí. ¿En qué llega el español? En barco. Entonces también allí vamos a establecer otro punto de enlace y de contacto de lo que era la actividad marinera con lo que es alguna de nuestras actividades artesanales, particularmente en el trabajo de soga. Entonces, esa forma de andar a caballo que trajo el español y con la que llegó el español aquí, servía de bastante poco en un terreno increíblemente plano. Algunas veces cuando tratamos de referirnos al concepto de la pampa, dar una idea de lo que es la pampa, cuesta un trabajo enorme, porque hoy ya esa geografía no existe. Los primeros relatos de los primeros viajeros españoles que empezaron a explorar este territorio hablaban de una extensión de una pampa de solo pasto y aire, como si fuera un mar. De ahí que se han elaborado muchos conceptos sobre lo que era la pampa. Yo rescaté uno muy interesante de Jorge Luis Borges, que pocas cosas he rescatado de él, ¿no? Porque es otro que también tiene sus amigos y sus enemigos. Pero en este concepto lo invocó con singular precisión Borges, en una explicación que le hacía a un poeta francés que era Valéry Larraux, que estuvo aquí en la Argentina, bueno, de los intercambios culturales de aquel tiempo. Entonces le preguntaba a este francés qué era la pampa, porque lo había oído hablar a Ricardo Guiraldes en Europa, y porque había oído hablar de la pampa tanto tiempo, y no sabía, quería ver la pampa el tipo. Entonces, qué dificultad, porque si lo tuviéramos que hacer hoy en día también sería dificultoso. Entonces, dicen que esto es una tradición oral, ¿no? Una cosa que se cuenta, está publicada en algunas revistas, que Borges decía que la pampa es el único lugar de la tierra donde Dios puede caminar a sus anchas. Yo creo que mayor concepto de inmensidad no se puede lograr, porque tan luego Dios, que está fuera del espacio y del tiempo, si necesitara Dios un lugar para caminar a sus anchas, lo haría en la pampa, lo cual habla del sentido de inmensidad que esto tenía. Y ese escenario inmenso, hoy modificado por el eucaliptus, los montes, los alambrados, los puentes, las rutas, en fin, todo lo que como vegetación ha traído en la transformación en la pampa, ha modificado esa geografía. Pero aquella geografía entonces, donde solo reinaba la inmensidad, el horizonte, el pasto y algún ombú de vez en cuando, fue generando una forma de andar a caballo muy distinta, por supuesto, a las necesidades que tenían los españoles en Extremadura y en Andalucía, donde son terrenos escarpados y montañosos, en los cuales la silla que ellos usaban, la silla de montar, la montura, trajo una forma muy particular, adoptó una forma muy particular. Entonces, al llegar aquí, con esas sillas no podían soportar realizar largas distancias. Entonces, al poco tiempo empezaron a adaptarlas y a transformarlas a esta geografía. Yo siempre trato de utilizar comparaciones, ¿no? Tal vez que la charla que hacemos hoy sea motivo de que hagamos otra pronto, por lo menos así lo veníamos conversando con Menéndez y con Roberto Campos, con el caballo y con el recado y el jinete ensillando pilcha por pilcha y mostrando en concreto las comparaciones y las distintas formas. Así que a lo mejor queda lanzado el desafío, ¿no, Jorge? Para que en alguna otra nos preparemos ya en un salón, no en un salón tan prolijo como este, sino tenemos que hacerlo un poquito más a campo o con otro tipo de espacios. Y van a disfrutar ustedes también, si es que nos sale bien el intento, de una forma de mostrar las cosas muy distinta a la forma estática como están hoy puestas en los caballetes y en las mesas, ¿no? Pero bueno, trataremos de imaginarnos. Cuando vinieron los españoles, suponiendo que esta mano mía sea el lomo del caballo y esta el jinete, se sentaban así a caballo. Iban a lo que como se denomina a horcajadas.
con las piernas estiradas. Esta posición es propia para el manejo en los terrenos escarpados donde están permanentemente subiendo y bajando cuestas y terrenos escabrosos, terrenos difíciles de transitar. Pero aquí en La Pampa, y la comprobación se ha hecho por cierto, esta posición es insoportable, es decir, el jinete no aguanta estar en esa posición durante un largo trecho como el que había que transitar en esta geografía. Entonces hubo que comenzar a transformar esa montura, esa silla de montar que trajo el español, con un vigor y con una personalidad de tal magnitud que hasta le cambió el nombre. No llamamos nosotros a nuestra montura como tal o como silla de montar, sino que hasta le dimos nombre propio como el de recado, que después vamos a explicar un poco, a desarrollar ese concepto. Entonces hubo que cambiar la posición del jinete, de venir montado así a horcajadas, a que adopte la posición de sentado, más descansada y más apropiada para la realización de largos trayectos y de trabajos en terrenos grandes, como eran los grandes rodeos que se paraban en aquel tiempo en el medio de la llanura. Entonces empezó a transformarse esa montura, empezaron a bajarse los arzones, que eran muy altos, que son los extremos delantero y trasero de la silla de montar, para empezar a convertirse en el lomillo. Y después, en la evolución de ese lomillo, empezó a transformarse, se dividió en dos para dar lugar al basto, y comenzó a desarrollarse también el basto hasta alguna forma muy reciente, algunas formas de muy reciente aparición. Pero bueno, eso trajo como consecuencia el desarrollo y el cambio no solamente de lo que era el recado o la silla de montar, sino todos los elementos que en ella se utilizaban. Y la realización, la ejecución de todos esos elementos es precisamente la actividad de los artesanos. Entonces, allí vemos aparecer a esas artesanías que también, vuelvo al concepto de Justo Pesáez, porque en su obra él la llama Equitación Gaucha y divide en dos partes la obra. Pampa por un lado y Mesopotamia por el otro, porque era el entrerriano, así que tenía también alguna especie de compromiso antepasado con relación a la equitación gaucha entrerriana, muy identificada, muy parecida y de influencia recíproca entre la equitación porteña y la equitación de la Pampa, con la equitación del litoral, de influencia oriental y de influencia riograndense también. Pero también eso sería motivo a lo mejor de otra charla, porque habría tanto para contar ahí, y algunos paisanos, como el caso de Rojo de la Montonera de Ensenada, sienten con un movimiento, porque es cierto, es un tema demasiado grande. Bueno, entonces vamos llegando a que a nuestra silla de montar, la equitación gaucha, es decir, la forma propia de andar a caballo del gaucho, también producto, si se quiere, de la confluencia de razas y de intenciones y de voluntad. Llega el español aquí, de hecho fueron bastante pocos cuantitativamente los españoles peninsulares que llegaron a esta tierra, y el crecimiento de la densidad poblacional se produjo por la fusión de razas, es decir, aquí estaba el aborigen, la confluencia del aborigen con el español y la descendencia de los españoles entre ellos mismos, que en las clases sociales, la división de las clases sociales españolas llamaban criollos, y la unión de los criollos y la mestización fue perfilando lo que durante más de 2 siglos fue la clase social más numerosa, que era el gaucho. Y no es casualidad que haya sido el gaucho precisamente hoy el motivo de nuestra atención. Es el gaucho, ¿por qué el arquetipo de nuestra nacionalidad? Porque al momento de los hechos esenciales de nuestra nacionalidad, de nuestra nación, de nuestro país, al momento de la formación y el protagonismo de los principales hechos, el gaucho era no solamente la clase social más numerosa, sino el principal protagonista. Y si no, ¿con quiénes se expulsó a los invasores ingleses en 1806 y 1808 en esas terribles levas que hizo Pueyrredón y que hizo Liniers primero en su hora, donde reclutaron a todo tipo que pudiera subir a caballo sin excepción, y al que no se adhería a esa leva, ahí nomás lo fusilaban? Así que fíjense el rigor que en aquel tiempo tenía esta cuestión. Y todos esos gauchos, alrededor de 40 leguas de Buenos Aires, fueron los que reconquistaron al invasor inglés, nuestro territorio. Después, 1810, la Revolución de Mayo, los primeros ejércitos que se formaron, los grupos de patricios y los grupos que marcharon con Castelli y con Belgrano a imponer los principios de la Revolución de Mayo, eran gauchos. San Martín, en algunos de sus escritos, dejó este testimonio de que cuando comienza a formar los primeros cuadros del regimiento de granaderos a caballo, que no solamente va a dar
la libertad a nuestro país con el hecho decisivo de San Lorenzo en 1812, sino con posterioridad la libertad de Chile, la libertad de Perú y el aseguramiento de la libertad de toda América. Cuando formó, como decía, los primeros cuadros, no había institutos de formación militar. Los que había estaban en España y venían los oficiales realistas aquí, y de eso se cosechó bastante poco. De hecho, San Martín era un hombre formado en esa escuela también, y cuando vio lo que había aquí como material, San Martín dijo que a los gauchos por lo menos no les tenía que enseñar a andar a caballo, porque en eso eran insuperables. Lo que tenía que enseñarles era solamente el arte de la guerra. Y así fue formando esos cuadros, y los primeros cuadros eran gauchos. Y como hay muchos escritos, San Martín, cuando se refiere a los ganaderos, los llama mis gauchos, o los llama los gauchos, como lo hacía Martín Miguel de Güemes en el norte, y en fin, todos los que se han referido a este tema. Después, cuando no vamos a entrar al territorio de la etimología de la palabra gaucho, porque nos vamos a extender demasiado, pero hasta el nombre también, así como el nombre del recado surge acá, el nombre del gaucho también hay algunas teorías que así lo afirman, también nace por estas tierras. Volviendo al tema del recado, les decía que la personalidad tan vigorosa de la equitación gaucha transformó aquella silla, aquella montura que trajo el español, y le dio nombre propio como el de recado. ¿Y qué significa recado? Si hay algo que han sido siempre, los españoles han sido muy bien hablados, y entre el uso y el manejo del vocabulario, algunas palabras han ido cayendo en desuso, algunos se convirtieron en arcaísmos, se fueron transformando, pero recado es una palabra que sobrevivió por lo menos en nuestra lengua o en nuestro hablar. Y recado es, en castellano, todo conjunto de cosas o conjunto de elementos que hacen falta para hacer una determinada cosa. Como por ejemplo, el recado de escritura, a lo mejor alguno se acuerda o ha visto alguna vez en algún museo, era una cajita donde venía el tintero, la pluma, el alco, el papel, y todo lo que quien escribía llevaba consigo para escribir. Los recados de aceites se llamaba también a unas cajitas donde había una afeitadora, una brocha, un espejito, todos los elementos que se usaban para ese tipo de cosas. Inclusive en las mujeres los recados de esas pinzas que usaban para enrularse, todos esos trabajos de cosas del pasado. Y recado entonces es, en el hablar del español o del criollo o del gaucho también ya en estas tierras, la cantidad de elementos que hacen falta para andar a caballo en la equitación gaucha de nuestro país. Y acá vuelvo a hacer otra salvedad también por las dudas, porque nos estamos refiriendo, siguiendo a Sáenz, a la pampa, al ambiente en el que estamos, y también, parafraseando a Altaparro, a lo que vemos en nuestro pago y en nuestro tiempo. Porque, lógicamente, ustedes me dirán, sí, en Cuyo andan distinto, en la Patagonia andan distinto, en el norte andan distinto, en el litoral andan distinto. Bueno, allá cada quien con su forma de andar a caballo. Nosotros nos vamos a referir, nos vamos a circunscribir a nuestra forma de andar a caballo por acá, porque con suerte vamos a tratar de describirla toda, porque no sé si nos dará el espacio. Y alguna vez, ojalá nos dé el tiempo como para incluir algunos recados y algunas formas de andar a caballo de otras regiones del país. Entonces, el recado, como conjunto de elementos que hacen falta para andar a caballo en la equitación gaucha de la Pampa, tiene una forma y una personalidad que se consolida en un ambiente geográfico que es, ustedes imagínense plantar un compás, la punta de un compás en la ciudad de Buenos Aires, más o menos un radio de 400, 500 kilómetros aproximado, abarcaríamos la banda oriental, parte de Río Grande do Sul, parte de Santa Catarina y parte de Paraná en Brasil, donde en su origen fueron colonias españolas, y después, por distintos acuerdos entre las coronas de España y de Portugal, y por la acción de los bandeirantes, una serie de cosas, los pasaron a ser territorios portugueses primero, imperiales después y brasileños hoy. Bajaríamos por un poco de Corrientes, un poco de Entre Ríos, parte de la provincia de Santa Fe, parte de la provincia de Córdoba, un pedacito de la provincia de La Pampa y prácticamente toda la provincia de Buenos Aires. Ese sería el ámbito geográfico de desarrollo de esto, que es coincidente con la geografía de La Pampa, con el ambiente geográfico de La Pampa. Y allí entonces comenzaban a aparecer, porque todo esto no se hacía conversando como el doctor Romero hace con ustedes, se hacía haciendo, se hacía con tipos que trabajaban no solamente en la realización o exclusivamente en la realización de estos trabajos, sino que en el trabajo diario de todos los días en el campo. Así entonces comienzan a aparecer los artesanos que comenzaron a hacer estas pilchas. Y después de lo que fue el intento ese de descripción que hice de la silla de montar que trajo el español aquí,
no tenemos ninguna, desgraciadamente, porque yo tengo dos amigos en Buenos Aires que tienen de estos elementos, pero uno está de vacaciones, con el otro no me pude comunicar, así que no la pude traer como para ejemplificar, pero la habrán visto. Si alguna vez han visto por televisión el rejoneo o el andar a caballo que hacen los andaluces en esos caballos tordillos, cuando torean, cuando rejonean, y cuando torean de a caballo, a veces se suele ver en la televisión. Bueno, esas son aquellas sillas que trajo el español y que hoy allá se mantienen prácticamente con una fidelidad increíble. Y que en su paso a América, en todas las regiones de América se transformaron, sobre todo en todas las regiones de América que fueron territorio del español, como México, como Texas, California en los Estados Unidos, toda la parte de América del Sur, en donde cada arquetipo nacional fue adaptando y modificando su silla. Mire, hoy casualmente hablábamos con Roberto Campos, que el elemento principal de realización de nuestras sillas de montar es el cuero de vacuno con las costuras y adornos de tiento de potro. Y no es casualidad, es porque era aquí el material más abundante. Frente a lo que pasa en México, por ejemplo, donde el material más abundante es de origen vegetal, que es el maguey. La pita, ¿vieron esas plantas así de pencas puntiagudas? Bueno, que allá llaman maguey, y que da comida, da bebida, da material para realización de trabajos, como los hilos, las fibras con las que hacen las reatas, los lazos que usan allí en México, se hacen de una fibra vegetal. Y en otros lugares también de América pasa más o menos lo mismo, pero aquí el predominio del cuero fue trayendo la utilización precisamente de ese material en forma casi dominante. Ustedes ven acá, ¿qué es lo que más se ve? Cuero. A lo que se complementa también la artesanía de la platería, la herrería en la realización de frenos, de estribos, de argollas, en fin, un montón de cosas, de espuelas que se utilizan en todo esto, las rodajas de las espuelas, y la complementación entre un trabajo. Bueno, estamos viviendo esta fiesta del 10º aniversario de la agrupación tradicionalista Gauchos de Lobería, y aquí tenemos un señor que siempre está en este tipo de fiestas criollas, el señor Roberto Campos, y le vamos a preguntar un poco de su actividad en esta fiesta, qué es lo que va a presentar, y él nos va a decir más específicamente. Bueno, buenas tardes a la gente que nos está escuchando en este momento, para hacerles saber realmente de qué se trata esta fiesta. Esta fiesta es la fiesta de las tropillas, que hace 3 años que se viene haciendo, continuando, con mucho éxito. En este momento hemos juntado casi 30 tropillas entabladas, así que se va a hacer la jura de tropillas hoy en el campo de jineteada. Tenemos una jura de prendas y de recados antiguos, de lomillos también de la época. Se va a hacer un desfile por el pueblo y luego terminamos en el campo de jineteada haciendo el trabajo de jura de tropillas, que nos lleva mucho tiempo porque son mucho el número de tropillas y mucho el trabajo que hay para realmente definir las tropillas ganadoras, ¿no? Así que es un trabajo bastante